Esta serie se perdió y nunca se mostró en la televisión. Voces de Peppa Pig en el segundo piso. Era tarde en la noche en la casa de la familia de cerdos. El viento aullaba afuera corriendo por las calles oscuras. Lluvia tamborileaba contra el techo, goteando por las ventanas en arroyos delgados. Todo parecía una noche lluviosa normal. Pero algo en el aire se sentía mal. Peppa y George se sentaron en la sala de estar, envueltos en mantas cálidas. La televisión parpadeó con un programa tonto. Pero ninguno de ellos pudo enfocar la pantalla. La casa estaba demasiado silenciosa. Incluso el sonido de la lluvia se sintió apagado, como si las paredes se hubieran espesado. Luego lo escucharon voces que vinieron de arriba. Sonaba como si alguien estuviera caminando en el segundo piso y hablando, pero ambos sabían que mamá y papá cerdo ya se habían ido a la cama. Su puerta estaba cerrada, no había nadie más en la casa. Peppa se congeló. George agarró a su dinosaurio. Las voces estaban apagadas pero claras. Las palabras eran indistintas, pero era obvio que alguien estaba hablando. Un susurro, una risa tranquila. Pasos lentos, el piso crujiendo bajo el peso. Peppa levantó la cabeza mirando la escalera. El segundo piso fue tragado por la oscuridad. Las escaleras parecían estirarse sin cesar, como si el escalón superior se hundiera en un vacío. Las voces no se detuvieron, sonaban mal. Como si alguien estuviera fingiendo sonar familiar. Pero estaba fallando, las voces se acercaron. Los pasos se detuvieron en la parte superior de las escaleras y luego comenzaron a bajar paso. Pausa, pausa. Algo estaba bajando. Peppa y George no se movieron. Sus corazones latían tan fuerte que parecía que toda la casa podía escucharlos. Pero lo peor estaba por venir. Cuando llegó al medio de la escalera, la luz de arriba parpadeó. Por un breve momento vieron una sombra, alta, estirada, y completamente quieta. Los pasos continuaron. Las voces estaban allí. Peppa no pudo soportarlo más. Ella agarró el casco de George y apretó los ojos cerrados. Y de repente todo se detuvo. No más pasos, no más voces. Solo silencio. Peppa abrió lentamente los ojos. La parte superior de las escaleras estaba vacía, pero sabía que algo todavía estaba allí. Simplemente no quería ser visto. Peppa Pig, la sombra del espejo. La noche era gris y sombría. Afuera un fuerte viento aulló, haciendo que los árboles se doblaran y crujieran sus hojas. No llovía, pero el aire se sentía pesado, como si pudiera empezar a verter en cualquier momento. Dentro de la casa todo estaba tranquilo. Peppa se sentó en la mesa de la sala de estar, dibujando con cuidado con lápices de colores. George estaba cerca, ocupado construyendo una torre alta de bloques. Todo parecía normal cuando mamá cerdo los llamó para cenar. Peppa se puso de pie, pero accidentalmente tiró un lápiz. Rodó de la mesa y desapareció debajo. Ella se agachó para recuperarlo, y luego su aliento se quedó atrapado en su garganta. En el piso de madera pulida, vio un reflejo, pero no era de ella. No se movió solo. La miró desde debajo de la mesa, congelada como una fotografía. Sus bracitos estaban ligeramente levantados, pero no coincidían con sus movimientos, y sus ojos eran más oscuros de lo que deberían haber sido. Luego lentamente las comisuras de su boca se curvaron en una amplia sonrisa antinatural. Peppa jadeó y saltó hacia atrás. Su corazón palpitando parpadeó, y se había ido. Ahora solo su propio reflejo permaneció en el suelo. Su pecho se levantó y cayó rápidamente. Fue solo mi imaginación. Ella pensó, agarrando el lápiz con dedos temblorosos. Salió corriendo de la habitación, siguiendo a George a la cocina. Pero la sensación incómoda no desapareció durante la cena. Mientras Peppa alcanzaba su cuchara, ella captó un vistazo de sí misma en su superficie brillante. Ella estaba allí, la sombra.
esa misma mirada intensa esta vez. El reflejo dudó por un segundo demasiado tiempo. Antes de reflejar, sus dedos de Peppa se enfriaron. Su corazón latía más rápido. Ella trató de ignorarlo hasta la noche. Cuando era hora de irse a la cama, Peppa entró al baño. Ella encendió la luz y se acercó al lavabo. En el espejo su habitación familiar se reflejó, pero cuando levantó su pata, su reflejo no hizo lo mismo. Peppa se congeló, respiró hondo. Sus dedos temblaron un poco mientras se acercaba. La sombra en el espejo inclinó lentamente su cabeza. Sus ojos estaban vacíos. Su expresión no era de ella en absoluto. Peppa dio un paso atrás, el espejo se empañó. Oscuras manchas aparecieron en el cristal, como si alguien estuviera respirando del otro lado. El estómago de Pimienta se retorció y luego el vidrio se dobló hacia adentro, como si algo estuviera tratando de atravesar. La luz parpadeó por un segundo. Todo fue tragado por la oscuridad, y cuando regresó el espejo estaba vacío. Peppa giró alrededor, no había nadie allí. Pero podía sentir que algo estaba parado justo detrás de su... Peppa Pig, los padres han cambiado. Una noche la familia de Peppa se reunió para cenar. Todo parecía normal. Papá Cerdo contó historias divertidas. Y Mamá Cerdo sirvió sus comidas favoritas. Pero algo se sintió mal. Peppa notó que sus padres estaban inusualmente callados mientras comían, sus miradas extrañamente vacías. «Mamá, ¿estás bien?», Peppa preguntó, por supuesto, querida. Mamá Cerdo respondió, pero su voz era suave y sin vida. Papá Cerdo sonrió, pero su sonrisa era demasiado ancha, casi como si estuviera pintada. Esa noche Peppa se despertó con un sonido extraño. Pasos resonaron por el pasillo, como si alguien estuviera paseando de un lado a otro. Ella despertó a George y juntos salieron sigilosamente de su habitación. Abajo, en la sala de estar oscura, vieron a sus padres de pie inmóviles. Mamá y Papá Cerdo miraron a un solo punto, como si estuvieran esperando algo. «Mamá, papá». Peppa llamó, pero no respondieron. De repente Papá Cerdo volvió la cabeza, sus ojos completamente negros. «Volver a la cama», dijo, su voz haciendo eco y hueco. Los niños corrieron de regreso a su habitación, temblando con miedo al día siguiente. Sus padres actuaron aún más extraño. Mamá Cerdo no cocinó el desayuno. Ella solo se sentó en la mesa, tamborileando los dedos lentamente. Papá Cerdo miró por la ventana, ignorando los intentos de los niños de hablar con él. «¿Qué pasa?», con Peppa finalmente gritó. Papá Cerdo se volvió hacia ella lentamente. Su sonrisa se estiró más, revelando dientes afilados y puntiagudos. «Estamos bien, Peppa». «¿Eres tú?». Esa noche los niños una vez más escucharon pasos. Asomándose vieron a sus padres descendiendo al sótano, un lugar que generalmente estaba cerrado. La puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta y un extraño zumbido bajo vino de adentro. «Tenemos que ver lo que están haciendo», Peppa susurró. Los niños los siguieron con cuidado por las escaleras. Adentro encontraron a Mamá y Papá Cerdo de pie frente a un gran espejo negro. Sus reflejos se movieron de forma independiente, como si estuvieran vivos. Pronto serán parte de la casa también. Mamá Cerdo dijo que su voz sonaba antinatural. Papá Cerdo se volvió hacia los niños. Su rostro se retorció en una sonrisa horrible. «Únete a nosotros», dijo. Dando un paso adelante, Peppa y George corrieron de regreso arriba. Pero los pasillos se estiraron sin cesar. Las paredes parecían moverse y cerrarse sobre ellos, como si la casa misma estuviera viva. «No puedes escapar», la voz de Papá Cerdo resonó por toda la casa. Peppa Pig Richard ha cambiado. Un día George invitó a su mejor amigo, Richard Rabbit, a jugar en su casa. Peppa no le importaba que estuviera acostumbrada a sus ruidosos juegos de dinosaurios, incluso si a veces la molestaban. Al principio todo era normal. George y Richard corrieron alrededor con sus juguetes,
construyeron torres de bloques y se rieron a carcajadas. Pero pronto Peppa notó que Richard comenzó a actuar de manera extraña. De repente se quedó en silencio y comenzó a mirar un solo lugar en la pared. «Richard, ¿qué estás haciendo?», George preguntó acercándose. «Él está allí», Richard susurró en voz baja, sin apartar los ojos de la pared. Peppa trató de ignorarlo, pero cuanto más tiempo Richard se quedó, más extraño se volvió su comportamiento. Dejó de jugar por completo y se sentó en la esquina de la habitación, susurrando para sí mismo. Cuando mamá cerdo llamó a todos para cenar, Richard no se movió. «No quiero comer», dijo con una voz plana y sin emociones. «No me deja. ¿Quién es él?», mamá cerdo preguntó confundido, pero Richard simplemente negó con la cabeza. Esa noche Peppa se despertó con un sonido extraño. George todavía estaba despierto mirando a Richard, que estaba de pie en el medio de la habitación, mirando por la ventana. «Richard, ir a la cama», Peppa dijo, pero no respondió. De repente Richard se dio la vuelta, y Peppa vio que sus ojos se veían extrañamente vacíos, y su sonrisa era estirada y antinatural. «Lo escucho», Richard susurró. «Me dice qué hacer». George se asustó y se escondió detrás de Peppa. Juntos fueron a buscar a sus padres. Pero cuando regresaron a la habitación, Richard se había ido. «¿Dónde está Richard?», George preguntó temblando. Registraron la casa y lo encontraron. En la sala de estar estaba parado frente al espejo, pero su reflejo no se movía de la misma manera que él. «Ya no soy Richard», dijo, sonriendo a su reflejo. Papá cerdo y mamá cerdo intentaron llevar a Richard a casa, pero se resistió a gritar que no se le permitió irse. Cuando sus padres, señor y señora Conejo, finalmente se lo llevaron, la casa de Peppa volvió a callarse. Pero a la mañana siguiente, George comenzó a actuar de manera extraña. Se sentó en la esquina de la habitación, susurrándose a sí mismo, mientras miraba el mismo lugar en la pared donde Richard había mirado. «¿Con quién estás hablando, George?», Peppa le preguntó a mi amigo. George respondió sin apartar la mirada. Escena final. Peppa se acercó a George y vio su reflejo en el espejo. Estaba sonriendo más de lo que debería haber sido, y sus ojos estaban tan vacíos como Richard había estado. Un leve susurro resonó en la habitación. «Ahora es mi amigo».